Los generales mexicanos. El rango de general es uno de los más altos y emblemáticos de una organización militar estructurada. El general de un ejército o de una fuerza armada es el que más jerarquía tiene por encima de los coroneles, tenientes, capitanes, soldados entre otros. México ha tenido cientos y miles de generales en sus 200 años de independencia, pero ¿quiénes han sido los mejores generales? ¿Quién ha tenido mejores tácticas de batalla? ¿Quién ha tenido más hazañas? ¿Quién ha sido el mejor general en la historia de México? Eso lo veremos en este video. Sin más, les traigo el top 5 de los mejores generales mexicanos. Son piratas. No soldados. Ni un solo prisionero. Antonio López de Santa Anna. Inició su carrera militar en las fuerzas realistas, pero en 1821 apoyó al ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide. A lo largo de 38 años participó en más batallas que ningún otro militar de alto rango en nuestra historia. En 1829 derrotó en Tampico a las fuerzas españolas que hacían un último intento de reconquistar México y se elevó a la categoría de benemérito. En 1836 venció a los rebeldes texanos en el Álamo y otras poblaciones, pero posteriormente perdió ese territorio a manos de los texanos por un descuido. Una de las más conocidas victorias de Santa Anna es la de la Batalla del Álamo, la cual ocurrió en la Guerra de Independencia Texana. En ella participaron de entre 1.600 a 1.800 soldados mexicanos comandados por Santa Anna. El Álamo fue un conflicto militar crucial en la Revolución de Texas que consistió en un asedio de 13 días de duración, desde su inicio el 23 de febrero hasta el asalto final del 6 de marzo de 1836. Las bajas en esa batalla fueron 60 muertos por parte del batallón mexicano conformado por Santa Anna, y del lado texano murieron absolutamente todos, exceptuando algunas mujeres y esclavos que fueron perdonados. La batalla de la Angostura o de Buena Vista fue un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México durante la Guerra de Intervención estadounidense, entre el 22 y el 23 de febrero de 1847, en un lugar llamado Puerto de la Angostura, cercano a la ciudad de Saltillo. Fue uno de los más importantes combates ocurridos durante la intervención norteamericana de 1847. Fue en esa batalla en la cual Antonio López de Santa Anna demostró sus habilidades a la hora de manejar un ejército, ya que Santa Anna se tuvo que enfrentar contra uno de los mejores generales estadounidenses de su época, el general Taylor. Taylor perdió más de 700 elementos entre muertos y heridos, pero cuando se esperaba el definitivo triunfo mexicano, el general Santa Anna dio la orden de retirarse en plena noche hacia San Luis Potosí. La derrota o victoria de ambas fuerzas no quedó clara, pero la valentía y adiestramiento de los mexicanos no pasó inadvertido para los invasores. Esa batalla fue la que hizo que el avance estadounidense en el norte de México se detuviera, lo cual obligó a los estadounidenses a tratar de llegar a la Ciudad de México mediante el puerto de Tabasco, cosa que tampoco pudieron, ya que los tabasqueños lograron vencer a los gringos. Sin lugar a duda, el general Antonio López de Santa Anna fue un gran general, uno que debe ser tratado con admiración y respeto. Antonio López de Santa Anna, puesto número 5. Después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! José Doroteo Arango Arámbula, conocido por su seudónimo Francisco Villa o por su hipocorístico Pancho Villa, fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la revolución, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Originario del estado de Durango, nació en la hacienda de Río Grande, actualmente La Coyotada, San Juan del Río, el 5 de junio de 1878, y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923 a manos de Jesús Salas Barraza. El general Francisco Villa es muy recordado no solo por sus hazañas en la Revolución Mexicana, sino también haber invadido de cierto modo a Estados Unidos. Después de la derrota en Sonora, Pancho Villa se replegó a Chihuahua, desde donde fraguó un golpe militar que le serviría para atacar a Estados Unidos después de que este país optara por dar su apoyo a Venustiano Carranza y en especial contra Woodrow Wilson por el uso que hizo Obregón de faros gigantes, alimentados con energía eléctrica estadounidense, para repeler el ataque nocturno de las tropas villistas al pueblo fronterizo de Agua Prieta, Sonora el 1 de noviembre de 1915.
En enero de 1916, un grupo de villistas al mando del general de órdenes Ramón Banda Quesada emboscaron un tren del México Northwestern Railway, compañía del ferrocarril noroeste de México, cerca de Santa Isabel, Chihuahua, y masacró a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera Asarco. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, un grupo de aproximadamente 1.500 hombres, el reporte oficial del ejército estadounidense mencionó entre 500, 700 participantes, del ejército de Villa, al mando del general Ramón Banda Quesada, atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México, como represalia al reconocimiento oficial del régimen carrancista por parte de Estados Unidos y en busca del comerciante Sam Bell, proveedor que le vendió las municiones defectuosas o balas de palo que causarían muchas bajas de la División del Norte en Celaya. La invasión de Pancho Villa a Nuevo México fue la segunda invasión que tuvieron los Estados Unidos en su territorio desde la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, ya que Juan Nepomuceno Cortina había invadido Brownsville en 1859. Después de ese hecho, ocurrió lo que se le conoce como la Expedición Punitiva, el cual es el último enfrentamiento armado que tuvieron México y Estados Unidos. Ante los hechos acontecidos en la batalla de Columbus, el presidente estadounidense Woodrow Wilson enviaría el 14 de marzo de 1916, 48 tropas encabezadas por el general Blackjack Pershing, a la captura de Villa. La búsqueda de Villa llevaría a las tropas estadounidenses finalmente unos 600 kilómetros dentro de territorio mexicano, llegando hasta la ciudad de Parral, donde, después de un conflicto encabezado por la maestra Elizabeth Jensen y donde participaron los niños del pueblo, el ejército estadounidense habría de retroceder a sus campamentos ubicados al norte de México. Durante 11 meses, los 10.000 soldados de Pershing recorrieron los desiertos del inmenso estado del Chihuahua. Pershing persiguió a las fuerzas mexicanas que habían atacado a Columbus, pero Pancho Villa dispersó a sus soldados y desapareció en el extenso territorio mexicano, burlando a sus perseguidores al mismo tiempo que se recuperaba de una herida sufrida en una batalla anterior. Después del fracaso de las tropas estadounidenses, Villa reapareció y volvió a reunir a sus hombres. El general Villa es un auténtico símbolo de persistencia y de valentía, ya que los propios estadounidenses se vieron obligados a entrar a territorio mexicano para capturarlo. El general Villa murió en una emboscada. A General Francisco Villa, puesto número 4. Este 5 de mayo, los franceses van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Ignacio Zaragoza. Nació en el estado de Texas, en el año de 1829. Fue un militar mexicano reconocido como el héroe de la batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército francés de élite, considerado en su momento el mejor ejército del mundo. Antes de que la guerra de reforma ocurriera, en el año de 1846, intentó enlistarse al ejército para combatir en la guerra contra Estados Unidos, pero lamentablemente su solicitud fue rechazada por un motivo que hasta el día de hoy es desconocido. Durante la guerra de reforma en 1860, Zaragoza y un pequeño número de combatientes lucharon a favor de la Constitución de 1857. Zaragoza derrotó a las tropas de Leonardo Márquez, situadas en Guadalajara, Jalisco. Poco tiempo después, bajo las órdenes del general Jesús González Ortega, participó en la batalla de Calpulalpan, donde fue derrotado el ejército conservador con la que se dio término a la guerra de reforma. A las órdenes del presidente Benito Juárez, Zaragoza sirvió como ministro de guerra desde abril hasta octubre de 1861. Cuando las fuerzas francesas de Napoleón III invadieron México para imponer como emperador a Maximiliano de Habsburgo, Zaragoza, con el rango de general y al mando del ejército de Oriente, las enfrentó en Aculcingo en la llamada Batalla de las Cumbres, el 28 de abril de 1862, siendo obligado a retroceder. Zaragoza comprendió la posición defensiva y favorable que tenía la ciudad de Puebla, paso obligado para ir a la Ciudad de México. Ya estando en Puebla, el amanecer del 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza, motivado por las victorias, le arenga estas palabras a sus soldados: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria.
Ordena a Miguel Negrete dirigir la defensa por la izquierda, a Felipe Berriozábal por la derecha y a Porfirio Díaz que esté junto a él. Tras varias horas de lucha, la batalla no se decide, se enfrentan cuerpo a cuerpo mexicanos y franceses. Finalmente, los invasores se retiran mientras Zaragoza grita, tras ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro. El ejército francés era considerado el mejor del mundo en ese tiempo, un ejército profesional, con la fama de invencible y de haber ganado batallas en Argelia. Los indígenas del hoy municipio de Tetela de Ocampo del estado de Puebla, con machete y cuchillo en mano, los persiguieron y acabaron con muchos soldados franceses, suavos, tropa élite del ejército francés, belgas enviados por el rey Leopoldo I padre de Carlota Amalia, que también formaban parte de la invasión. El general Ignacio Zaragoza lamentablemente terminó falleciendo un año después, a causa de las enfermedades provocadas por la incursión en Puebla. Sin lugar a dudas, este es el general que mejor sabía la manera de motivar a sus soldados, consiguiendo que estos mismos, contando solo con machetes y rifles viejos, le pudieran ganar a las tropas de élite del ejército más poderoso del mundo en esos años. Ignacio Zaragoza, puesto número 3. Si hoy contrasta en la amiga, nos convoca la gloria. Mexicanos valientes de... Agustín de Iturbide. Su nombre completo es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Nació en el año de 1783 en el estado mexicano de Michoacán, que en ese tiempo se llamaba Valladolid. Sus padres fueron José Joaquín de Iturbide y Arredi, nacido en 1742 en la ciudad de Peralta, Navarra, y María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, originaria también de Valladolid, Michoacán. Los Aramburu eran originarios de Oyarzún, Guipúzcoa. Ingresó en el seminario tridentino para estudiar gramática latina, pero abandonó los estudios cuando tenía 15 años de edad, para trabajar en la administración de la hacienda de su padre. En 1800, se integró en el servicio militar como alférez del Regimiento Provincial de Valladolid, el cual estaba bajo el mando del conde de Rull. El 27 de febrero de 1805, contrajo matrimonio con Ana María Josefa Huarte y Muñiz, hija de Isidro Huarte, también español peninsular, intendente provincial del distrito y a la vez nieta del marqués de Altamira. Josefa Huarte, con la dote recibida de 100.000 pesos, compró la hacienda de Apeo en Marabatío. Durante la crisis política de 1808 en México, Iturbide simpatizó con el movimiento golpista encabezado por Gabriel de Lerno. En 1809, con el grado de teniente, fue partícipe en la represión de la Conjura de Valladolid, que encabezaron los conspiradores José Mariano Michelena y José María García Obeso. En octubre de 1810, durante la toma de Valladolid, se negó a colaborar en el alzamiento independentista de Miguel Hidalgo y Costilla, quien le había ofrecido el rango de teniente general. Ante el avance de los insurgentes, decidió huir a la Ciudad de México. Durante varios años, Agustín se hizo de un gran nombre en el ejército, debido a que fue un feroz perseguidor de los independentistas, cosa que hizo que se le conociera con el seudónimo del Dragón de Hierro. Una de sus más grandes victorias como realista del ejército español, fue haber vencido al independentista, José María y Morelos en una de las batallas más importantes de la primera etapa de la independencia. Más tarde, hizo un pacto con el general independentista Vicente Guerrero, para que este mismo se aliara con él para así poder consumar la independencia del Imperio mexicano. Cabe resaltar que Agustín desde siempre estuvo de acuerdo con la independencia, pero no con los medios que se estaban llevando a cabo para consumarla, ya que por el contrario de Miguel Hidalgo, Iturbide quería lograr la independencia de forma diplomática. Finalmente el 27 de septiembre de 1821, Iturbide entra con el ejército trigarante a la Ciudad de México, confirmando la independencia de la nueva nación, el Imperio Mexicano. Fue coronado como el emperador de México, y unos cuantos meses después, Iturbide mandó una invasión al país centroamericano de El Salvador, en consecuencia de no haber querido unirse al imperio. En 1823, Agustín sería exiliado del país tras haber disolvido el Congreso por la conspiración que estaban haciendo en su contra. En 1824 Iturbide sería fusilado en Padilla, Tamaulipas, ya que este volvió para advertirle a los mexicanos, que en ese momento ya eran una república, de la inminente reconquista española que se avecinaba. Es una pena que acabara como acabó. Agustín de Iturbide, puesto número 2.
Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz nació en el estado de Oaxaca, un 15 de septiembre de 1830. Fue un militar y político mexicano, que se desempeñó como presidente de la República durante 30 largos años. Era el sexto de 7 hijos, concebidos en el matrimonio de José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori Cortés, quienes se casaron en 1808, cuando el padre de Díaz manejaba los negocios de una empresa de minas y metales de 5 señores, San José y El Socorro, en el distrito de Ixtlán. Al producirse la intervención estadounidense en México, en el seminario de Oaxaca surgió la inquietud de luchar contra los invasores, idea que fue respaldada y alentada por los sacerdotes y maestros. En octubre de ese año, varios alumnos se dirigieron a ver al gobernador del estado y solicitarle su ingreso al Ejército Nacional. Porfirio Díaz estaba en ese grupo, y los cadetes fueron asignados al batallón de San Clemente. Sin embargo, poco después, la guerra terminó y los estudiantes no pudieron ir a pelear. Inicialmente el general Díaz se ganó su primer título militar, en compensación por haber servido en la Revolución de Ayutla, la cual consistía en sacar de la presidencia a Antonio López de Santa Anna, quien estaba en el poder por 11ª ocasión desde el 20 de abril de 1853. Años más tarde, en la segunda intervención francesa, el 5 de mayo, Díaz y otros militares intervinieron en la batalla de Puebla, donde lograron derrotar a los franceses y hacerlos retroceder hasta Orizaba. Díaz defendió el ala izquierda de la ciudad, y rebatió en 2 ocasiones el ataque francés. Una vez que huyeron, González Ortega y Porfirio Díaz se dieron a la tarea de perseguirlos, hasta que Zaragoza se los impidió. Ese mismo día, Juárez recibió una carta de Zaragoza mencionándole los detalles de la batalla, y haciendo hincapié en el empeño y bizarría del ciudadano general don Porfirio Díaz. Tras más de un año reclutando hombres y pertrechos, Díaz regresó al sur del país, donde fue apoyado por el viejo cacique liberal Juan Álvarez. Reorganizó el ejército de Oriente y con sus tropas triunfó el 3 de octubre de 1866 en la batalla de Miahuatlán y el 18 de octubre en la batalla de la Carbonera. Tras más de 2 meses de preparación y toma de ciudades de Oaxaca, el ejército de Oriente tomó la capital la noche del 27 de diciembre. De inmediato Díaz se erigió en gobernador provisional, destituyó y ejecutó a las autoridades francesas. El arzobispo de Oaxaca lanzó un sermón en contra del gobierno republicano, pero Díaz lo mandó ahorcar bajo el cargo de rebelión. Cuando Díaz salió de Oaxaca, en enero de 1867, nombró como gobernador sustituto a Juan de Dios Borja. El señor Porfirio Díaz se retiró del ejército un tiempo después, para inclinarse a la política para poder ser el presidente de la República. General Porfirio Díaz, puesto número 1. Espero que les haya gustado el video, este es por lejos el más largo que he hecho en este canal, y agradecería que dejaran un like junto con un comentario sobre qué les pareció el video. Les habla Lupo, Molino del Rey. Nos vemos luego.